Bueno, las causas fueron fundamentalmente relacionadas con la clasificación en que estaba sumida toda la población de Uruguay. Estamos hablando del segunda mitad del año 1977, eh, en que, bueno, todos los funcionarios públicos tenían que presentar su certificado que se retiraba de la comisaría del barrio, en el que se calificaba eh, políticamente a cada uno. Y bueno, existía el certificado A, que eran los que no tenían antecedentes, el B, que eran los que tenían antecedentes de tipo sindical, no ligados a grupos políticos, y en el grupo C eran básicamente quienes habían estado vinculados a partidos marxistas o considerados organizaciones fin, terroristas o algo por el estilo. Prácticamente, y sin prácticamente, todos los certificados C eran excluidos de la administración pública. En el caso particular nuestro, se trataba de dos docentes, yo a la vez era bancario oficial, y bueno, eso significaba la cesantía inmediata, y no solo eso, sino que también la persecución dentro del sector privado. Si uno quería salir del sector público y pasar al área privada, también había una presión por parte del gobierno a que no fuesen contratados. En esa circunstancia, con dos hijos chicos, con una gran incertidumbre, diría una gran angustia frente al hecho de que uno veía expandirse el círculo de la represión, en que, bueno, habían detenciones, torturas, desapariciones, etcétera. Y bueno, y que uno no sabía en qué momento, con los antecedentes que tenía, podía tocarle el turno, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, justo nosotros un año antes habíamos estado estudiando en Francia. Había mucha gente que se había solidarizado con la situación del Uruguay y que incluso empezó a trabajar para que nosotros pudiéramos ir a vivir a Francia. Y bueno, eso hizo que tuviéramos primero un proyecto de partir en agosto del 78, pero a medida que transcurría el tiempo, como que uno era terrible porque iba achicando el plazo de salida porque se la veía venir. Y bueno, hasta que partimos en mayo del 78. Y bueno, realmente salir del aeropuerto de Carrasco fue un gran alivio, digamos. Una vez que despega el avión era como una liberación total de toda esa situación tensa, ¿no? La realidad del país era realmente terrible. A mí me gustaría que las nuevas generaciones tuvieran una idea de lo que es vivir en esas condiciones. Porque, bueno, ni que hablar toda la actividad política, sindical, digamos, el gobierno cívico-militar, porque no era solo militar, pautaba toda la vida del país. Yo había estado preso 5 años y medio, sumando el cuartel de Colonia y el penal de Libertad. Y cuando fui liberado, eh, todavía seguía la persecución, todavía el hostigamiento, todavía la represión. Faltaba mucho para la caída de la dictadura y además el trato preferencial de persecución y de hostigamiento a los liberados era muy fuerte. En mi casa, yo vine a vivir a la casa de mi madre en la calle Pilar Costa y hubo un par de simulacros donde bajaban con metralletas y un gran despliegue militar y bueno, eso fue casi como una advertencia: loco, tenés que irte.
Yo en algún momento, para resumirlo, dije, bueno, había que elegir entre la cárcel y no sé qué más, o la posibilidad de criar los hijos, educarlos de pronto en un ambiente diferente. Cuando digo ambiente diferente, en democracia. El hecho es que la partida nunca estuvo planteada ni preparada y nada por el estilo. Fue una cosa que surgió como un rayo en el medio de la noche. Porque como ocurría en ese momento, las detenciones se realizaban de noche en las casas y no en los lugares de trabajo, en lugares públicos. El hecho es que accidentalmente me surgió una suplencia de una guardia en Montevideo. Y me fui a hacerla, porque estábamos en una situación en que yo estaba próximo a perder por mi categoría C el cargo de tiempo completo que tenía en Facultad de Salud Pública. Y bueno, entonces empecé a buscar algún trabajito para ir supliendo. Y bueno, y esa noche me surgió una guardia y la fui a hacer. Ya habían allanado mi casa, yo me había ido de donde estaba haciendo la guardia porque una enfermera me avisó, una enfermera de acá de Las Piedras, me avisó y ahí me llevaron al edificio Ciudadela donde funcionaba la oficina de la Embajada de México y ahí entré. Me dejaron ahí con lo puesto. Y en ese momento había una ratonera en mi casa que la mantuvieron 48 o 72 horas. Cuando el Ministerio del Interior recibió el comunicado del embajador de México diciendo que me habían otorgado el asilo político, levantaron la ratonera y se llevaron a Marta de rehén a Canelones, donde la tuvieron 48 horas, una cosa así, con capucha, con todo. Y bueno, yo estaba incomunicado, dentro de la embajada incomunicado, porque había todo un protocolo que seguramente seguía el embajador, donde tenía que asegurarse de a quién tenía ahí y a quién le podía o no dar asilo. Y bueno, mientras transcurrió ese tiempo, yo tuve una sola entrevista con él y bueno, y una noche me avisaron que estaba concedido el asilo, que nos íbamos para la residencia, a Carrasco. Y bueno, todo eso transcurrió en pocos días. Bueno, cuando llego a la residencia de Carrasco iba con otro compañero que todavía vive en México. Rápidamente los compañeros que estaban en la embajada, que eran casi todos del PC, nos vieron así y como que no nos conocían a ninguno de los dos, pero rápidamente se hicieron una idea de cómo éramos, idea que después la confrontaban y se morían de risa porque fue perfecta. Cada vez que partía alguien al aeropuerto, un grupo de gente que le autorizaban la salida, nosotros los observábamos de las ventanas de la planta alta y yo pensaba, no puede ser esto, aquí tiene que ocurrir algo mágico, no sé qué, no puede ser que yo me tenga que ir de acá. Eso da un poco la pauta y la idea de cuál era el estado de ánimo, ¿no? Bueno, fueron por razones políticas. Nosotros nos quedamos después del golpe, a pesar de que, bueno, de que nunca supimos con certeza hasta dónde podían haber consecuencias, ya que tanto mi marido como yo habíamos estado presos antes del golpe. En el año 76 se empezaron a producir las desapariciones en Argentina
mayoritariamente de gente con la que habíamos estado vinculados en la militancia, y en enero del 77 nos llegó desde adentro, a través de una visita, el dato de que estaban preguntando por nosotros y que ya tenían un montón de elementos vinculantes, y bueno, que tomáramos medidas. Y fue de un día para el otro, porque la persona nos dijo eso, nos enteramos al mediodía de eso, y en el correr del día que lo conversamos, lo resolvimos. Y así fue la salida. ¿En ese momento tenían hijos ustedes? Teníamos el mayor y yo estaba embarazada 8 meses. Bueno, llegamos a México después de estar 20 días en la embajada, como asilados. La idea original era que yo me fuera embarazada, después no se pudo porque con toda la situación se adelantó. Y bueno, llegamos con la beba y con un hijo de 4 años a un lugar totalmente diferente, que lo único que en ese momento nos dábamos cuenta que teníamos en común era el idioma, pero también con un montón de ansiedad, de desasosiego, de no saber cómo íbamos a encarar el futuro, de tener un montón de esperanzas relacionadas con que esto no iba a durar mucho, pero a su vez ver que todo el mundo que ya estaba antes que nosotros, de alguna manera había empezado a rearmar su vida ahí. Y bueno, fue cuestión de ir evolucionando en el pensamiento hasta que llegamos a la conclusión de que será el futuro, por lo menos a mediano plazo, ¿no? Es una situación que además de esa incertidumbre a la que hacíamos referencia, creó todo un descaecimiento en lo que tiene que ver con lo educativo, con lo cultural, porque, bueno, en la medida en que la gente no puede desarrollar libremente la relación, la creatividad, etcétera, la cosa se va deteriorando claramente. Si bien yo tenía la idea de irnos, yo no quería más vivir en el Uruguay, estando en el último año en el penal, un amigo de la FAO en Roma me había ofrecido trabajo en Mozambique. Entonces yo me embalé con Mozambique, y si bien cuando salí el objetivo principal era irnos del Uruguay, yo soñaba con algún día ir a Mozambique. Pero entre tanto pasaron 6 meses y en esos 6 meses pasaron muchas cosas. Primero, que un día me llamaron, además de esos simulacros que dije recién que hicieron, un día me llamaron al cuartel, al juzgado militar, a notificarme mi deuda con el Estado. Entonces me pasaron una factura que en moneda nacional equivalía a unos $14.000 por concepto de alimentación, vestimenta, peluquería, porque siempre nos tenían rapados, y alojamiento. Eso fue una toma de pelo, pero sí, ellos entendían que además le debíamos dinero, a pesar de que habíamos trabajado en el penal. Y bueno, y ahí vimos que ya no daba para más. Esperamos unos meses a que le salía la jubilación por ley madre a mi señora y arrancamos, pero en el interín me había salido un contrato para México para trabajar en una estación experimental en mejoramiento genético de girasol, que era lo que yo hacía en el Centro Experimental La Estanzuela. Así que hasta salimos con una oferta de trabajo, que eso ya prácticamente fue el empujón final. Cuando decidimos salir, en ese boca a boca que había entre los expresos,
encontramos que había una señora, María Teresa Aiscar, que desde un pequeño cubículo en la iglesia metodista ayudaba a salir a la gente al exilio. Nos comunicamos con ella y ella nos coordinó todo con ACNUR Río de Janeiro, y nos asesoró en aspectos muy importantes, no parar en Porto Alegre, cuando mucho quedarse en San Pablo, que ya estaba seguro San Pablo. Brasil venía saliendo de la dictadura, estaba en el proceso de amnistía, estaba la campaña por la amnistía general y restricta. Y bueno, de todas maneras nosotros teníamos instrucciones de llegar a Río. Entonces yo llegué a Río, me acogí a la protección de ACNUR, del Alto Comisionado de Refugiados, y al otro día, y esa misma tarde, llamé a mi señora, que salía en la noche con los gurises también por vía terrestre en TTL, de manera que ahí logramos recomponer la familia y logramos una cierta paz. No sin antes contar que mi salida del Uruguay en la frontera del Chuy, del lado brasileño, fue uno de los días más espantosos de mi vida, porque yo me estaba escapando, yo tenía todo el terror en la cara de una huida, todavía tenía el pelo corto, y los milicos del lado brasileño sabían que yo me estaba escapando y me la hicieron sentir. Me tuvieron un par de horas, el ómnibus afuera esperando, computadora, bueno, por suerte las computadoras en aquel momento eran bastante precarias, estoy hablando del año 79, y después de pasar bastante angustia, bueno, me dejaron seguir, y bueno, con una persecuta tremenda, llegué a Río pensando que todos los que andaban en el ómnibus eran tiras y que me iban a devolver para acá. Ese síndrome del terror me duró tiempo. Entonces terminamos llegando a Dinamarca porque un día nos informaron de ACNUR de que venía un avión vacío del alto comisionado de Dinamarca a llevarse un avión lleno de refugiados sudamericanos. Y ahí marchamos como forma de liberarnos y sin haberlo pensado jamás, ahí arrancamos para Dinamarca, decenas de familias de uruguayos, argentinos, algún brasileño, algún boliviano. Un buen día surgió que vinieron los del Ministerio del Interior, me hicieron un pasaporte dentro de la embajada, como le hacían a todos, un pasaporte que tenía sus limitaciones, escritas en tinta roja, no me acuerdo en qué página, que solo servía para viajar a México y luego perdía toda validez. Era una especie de salvoconducto, pero si nos daban un salvoconducto tenían que reconocer que había exiliados. De esta forma ellos mantenían y sostenían que no había exiliados, que la gente se iba con pasaporte. Bueno, en ese momento era muy duro para toda la sociedad, por la represión, porque había represión a los trabajadores, porque estaban las categorías de personas, pero yo no soy el más indicado para decirte cómo era el Uruguay en general, porque yo solo estuve 6 meses, y 6 meses con el síndrome de que, loco, recién saliste de la cana. Uno trillaba poco y lo que sí veía era la angustia de las personas y bueno, la angustia propia y de la familia. Así que yo puedo decirte en pocas palabras que era un Uruguay donde predominaba el terror,
la persecución y sobre todo el que era distinto, el que pensaba distinto, de alguna manera lo embromaban. Visto con ojos del año 2013, realmente es increíble, porque, bueno, una carta desde México llevaba 15 días para llegar al Uruguay con suerte, podía ser 20. Entonces, bueno, los ritmos de comunicación eran tremendos. La comunicación telefónica significaba de repente esperar 4, 6, hasta 6 horas que le dijeran a uno que tenía la comunicación a Montevideo. Y bueno, ahí ya cambian los ritmos y cambian muchas cosas, ¿no? Al punto de que en determinado momento la familia salió a preguntar cuando no tenía noticias, bueno, preguntarle a otros a ver si había, si estábamos vivos. Después que estuvimos, que recompusimos la familia en Brasil, todavía en Brasil, nos comunicamos por teléfono, que no era muy fácil, y por carta. Por carta, con la familia, porque a otra gente no le ibas a escribir cartas. Con cassette, a través de gente que viajaba y te traía cassette, y si no por teléfono. El teléfono seguro no es el teléfono de hoy en día, era el teléfono de aquel momento. El teléfono de aquel momento era muy caro y además era difícil. Te entendías mal, se oía mal. Y se daba una cosa muy, muy curiosa, que era que todos los uruguayos que andábamos caminando por la ciudad, todo teléfono público, discábamos a ver qué pasaba. Porque de vez en cuando encontrabas uno que no tenía filtro y llamabas al Uruguay. Y rápidamente corrías la voz. Y se empezaba a ir la gente a llamar. Hubo un domingo, me acuerdo, al lado del Zócalo, que éramos una pequeña multitud alrededor de un teléfono público, y a alguien se le ocurrió, che, vamos a hacer una cosa, vamos a dar número y se dispersan. Y cuando les vaya tocando el número se acercan, porque ya era una cosa. Pasaban los patrulleros y miraban, ¿qué será esto? Bueno, absolutamente distinto a la concepción de comunicación que hay ahora, ¿no? Nos comunicábamos fundamentalmente por cartas, pero el servicio correo no solamente que era malo en sí ya, sin tener en cuenta otras situaciones que también se dieron, pero ya el servicio de correo era malo, con lo cual las cartas a veces demoraban hasta un mes o más. Nosotros teníamos la rutina, digamos, de escribir una vez por semana por lo menos a las respectivas familias. Pero claro, nunca había un diálogo porque las cartas eran muy desordenadas. Y después que tampoco era buena la comunicación porque habían cartas acá que se abrían, que nosotros sabíamos por las familias de que las cartas les llegaban abiertas. Entonces, claro, era una comunicación muy superficial, sin mucha pregunta, digamos, de lo que estaba pasando acá, por temor también a comprometer a la familia, con lo cual uno dejaba de percibir muchas realidades, ¿no? Y sí, lo que podíamos era contar lo que íbamos, la vida nuestra sí, porque en definitiva nosotros estábamos fuera del alcance ya, pero era una comunicación muy, muy pobre. Y el teléfono, que era la otra vía de comunicación, era caro, uno se enganchaba, era inevitable que si hacías una llamada no podías colgar a los 3 minutos, entonces te enganchabas, eran conversaciones largas y bueno, lo hacíamos una vez por mes o cada 2 meses según cómo estuviéramos económicamente. Cuando uno va a un país como ese, realmente siente la diferencia de escala, ¿no? Es otra cosa en muchos planos. Es decir, bueno, nosotros cuando fuimos, era un país que tenía prácticamente 80 millones
de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados, y bueno, todo tenía 60 universidades, bueno, es otra cosa, ¿no? Y por supuesto que en ese momento habían grandes posibilidades de trabajo en la educación superior, y de esa forma, bueno, nos pudimos insertar muy bien en un programa justamente de apoyo a universidades de provincia, que en el caso de mío fue una universidad que estaba a 60 kilómetros de la capital, así que era como que estuviéramos, no sé, en la floresta con relación al centro de México. Pero eso nos permitió participar de una vida universitaria muy intensa en distintos planos. Y bueno, y no olvidar que bueno, por algo estábamos en otro país, no sacrificar los principios que siempre defendimos en Uruguay, y en la medida de lo posible, porque tampoco podíamos ser extranjeros interviniendo en una realidad nacional que no era la nuestra, pero sí no tolerando la injusticia en las cercanías. Creo que cuando uno va al exterior y más en esas condiciones, hay, tomando grandes rasgos, dos actitudes. La de conformar una isla de cultura uruguaya ajena al entorno, o por el contrario, la de integrarse a la sociedad en la cual uno de alguna forma accidentalmente llega. Nosotros en general optamos por la segunda, es decir, sin dejar de tener la relación con los uruguayos, participando en el movimiento de defensa de la democracia en el Uruguay, nos integramos a la sociedad mexicana. Bueno, tuvimos una excelente relación con gente que comprendía a los uruguayos y que sabía que no estábamos ahí de casualidad, y que siempre tuvo una actitud solidaria. Esa es una de las grandes enseñanzas, ¿no? Mozambique tenía una independencia muy reciente, 6 años de independencia, y había quedado arrasado después de la lucha contra el colonialismo portugués y después que se fueron los portugueses. Así que sentimos la necesidad de ir a dar una mano como profesionales a Mozambique, y ahí te puedo decir que sí, de Mozambique tenemos enormes afectos, enormes recuerdos, adoptamos comidas, adoptamos modismos, podemos decir que una raíz grande de las varias raíces que tenemos, la raíz más gruesa probablemente esté en Mozambique. El primer producto era el poroto, el feijão. Nosotros comemos feijão hasta acá y eso fue probablemente lo principal. La mandioca, somos unos enamorados de la mandioca, que la preparamos frita o hervida, pero la mandioca frita es una delicia, es mucho mejor que unas papas fritas. La fruta, nos acostumbramos a las frutas tropicales, la manga, el ananá, y otras que por ahí se llaman distinto, pero bueno, fue un placer esas frutas tropicales, comer esas frutas tropicales a las cuales nos adaptamos muy fácilmente. Y después, bueno, un vicio que acá no lo podemos repetir, que era camarones sumamente baratos. Venía y te cambiaban 1 kilo de camarones por 2 jabones o por un juego de pilas. Fumábamos mucho más. Uno que era fumador de una cajilla y poco, llegaba a 3.
alcohol, alcohol. Y bueno, y la comida. La comida en la que intervenía el picante, después hubo que familiarizarse y hacerse amigo de la tortilla. Y bueno, y empezar a convivir con gente que vivía en otra etapa de la sociedad. Digo, ya el consumismo había llegado, no todavía a grande, así en gran cantidad, pero estaba la gente empezando a consumir. Entonces nosotros mirábamos muy extrañados eso. La droga, nos llamaban a los padres de la escuela y del liceo después con el tema de la droga, muy preocupados, y seguro a nosotros nos llamaba la atención porque cuando nosotros nos fuimos ese no era un problema, para ellos ya era un problema. Años 78, por ahí, 79, era un problema, y era un problema que veían incrementarse y al cual no podían ponerle límites. Y bueno, y eso era uno de los grandes problemas. Lo horrible era ir a la playa, porque estábamos a 500 kilómetros y trabajaba de lunes a sábado, entonces había que ingeniarse. Bueno, al principio te diré que fuimos muy reticentes. Creo que nos tratábamos de mantener más bien en las costumbres nuestras. Luego creo que los niños nos fueron haciendo incorporar costumbres mexicanas porque el contacto de ellos era diferente, porque ellos tenían la escuela, tenían otros vínculos que de alguna manera nos hacía incorporarnos a costumbres, por ejemplo, las costumbres festivas de allá, que no son las nuestras, la fiesta de Halloween, yo qué sé, el Día de Muertos, que allá es una fiesta. Las comidas, por ejemplo, también se fueron incorporando comidas que ellos fueron incorporando también. Yo siempre tuve claro que estaba por una razón solamente, y que si las condiciones acá cambiaban, más allá de que nosotros estábamos excelentemente bien en México, excelentemente, en el plano económico, en el plano social, en el plano profesional, pero siempre entendí que si acá había una oportunidad de regresar y contribuir a la restauración del país, de alguna forma, la reconstrucción, no digamos la restauración, había que venir. Entonces, bueno, cuando uno empezó a ver el plebiscito del 80, el acto del PIT-CNT del 83, el Río de Libertad del mismo año, los cambios o la relativa apertura muy pequeña que se iba dando a través del año 84. Y bueno, ahí yo hice una compra de casa por teléfono. Pedí a un familiar que hiciera la búsqueda de un perfil de casa como para nosotros, para regresar. Y bueno, y compré una casa pequeña, pero que es mi casa todavía, con la idea de volver algún día. Hasta que cuando vinieron las elecciones del 84, vine a votar. Yo podía votar. Y ahí yo me entusiasmé mucho con todo el fervor existente en el Uruguay, no solo, digamos, diría en términos generales de todos los partidos políticos dispuestos a un cambio democrático, ¿no? Y bueno, realmente uno veía como que había una conciencia en la mayoría de la población que aseguraba que el proceso era real, que no era una cosa de un segundo que cambiaran y que después de repente uno volvía y quedaba atrapado en la nueva situación. Y bueno, ahí yo volví y empecé a
a preparar el regreso, que es tan dificultoso como la partida. Bueno, la partida es angustiante, pero el regreso también tiene sus bemoles, porque, bueno, si bien tenemos conciencia de lo que teníamos que aportar, también hay toda una problemática de adaptación y de desadaptación que es muy grande. Nosotros vinimos de vacaciones en enero del 85, pero todavía no había cambiado el gobierno, así que yo no me animé a entrar al Uruguay, yo me quedé en Buenos Aires, mi familia vino. No sé si me arrepiento o no me arrepiento de haber entrado en el Uruguay. Capaz que me evité un disgusto, aunque ya la dictadura estaba pataleando, todavía faltaban 2 meses para el cambio de gobierno. Ahí lo que decidimos con mi señora fue, con los ahorros que ya teníamos, comprar una casa. Ella se vino a mediados del 85 y compró esta casa. Salíamos convencidos de que volvíamos, de que ese no era nuestra decisión. Primera cosa. Segunda cosa, después del 80 ya veíamos que la cosa se iba aproximando. En ese interín yo empecé a atender a un uruguayo que era el esposo de una funcionaria de la embajada. Con lo cual yo tenía informaciones de cómo iban las cosas, que iban dando alguna posibilidad de regreso a alguna persona. Incluso me dijo, quédate tranquilo que cuando aparezcas en alguna lista de que te podemos dar el pasaporte, yo te llamo. Nunca aparecía en ninguna lista. Y yo decía, volvió Citarrosa, volvió el Zabalero, volvió Arismendi, volvió Enrique, volvió, yo qué sé, todo el mundo. Y yo, que era un militante de base, no aparecía nunca en la lista. Y al final llegó el 15 de febrero del 85, que se instaló el Parlamento, y ahí fuimos a sacar el pasaporte. Pero siempre desesperado por volver. Cuando se dio el plebiscito, fue como una lucecita, pero tampoco nos dio para empezar a armar el regreso. En realidad nosotros que tomamos la decisión fue cuando las elecciones, cuando se dieron las elecciones y cuando se vio que el proceso ya era irreversible, ahí empezamos a gestar la idea de regreso. Pero no, si bien siempre amasábamos la idea, porque nunca tuvimos la idea de quedarnos, pero tampoco iba a ser un regreso, porque ya para ese momento teníamos 3 hijos y no iba a ser un regreso tampoco a un momento de riesgo, ¿no? Yo con el Uruguay no quería saber nada, yo no tenía lazos, las raíces con el Uruguay a mí se me habían secado, de manera de que la única razón por la que de mi parte volví, y que es muy importante, es porque se me terminó el contrato en Costa Rica y porque el lugar natural donde teníamos para volver era el Uruguay. Mi señora quería volver. Y bueno, y ella que se había bancado cárcel, que se había bancado exilio, vamos para allá, vamos para acá. Fue una vida demasiado movida y de desarraigos y de que te ambientaste en un lugar y arrancaste para otro. Y nosotros sabíamos por qué lo hacíamos, pero los gurises no. Entonces para los gurises también cada desprendimiento era bastante traumático. En realidad siempre que uno se va idealiza el país que deja, ¿no? A pesar de que nosotros lo dejamos en una situación horrible, pero bueno, después hay un montón de cosas que uno empieza a idealizar inevitablemente, ¿no? Ahora, en algunos casos yo sé que hubo gente que sintió decepción, que sintió a nosotros no nos pasó eso. Realmente
Lo decidí porque mis hijos estaban en 14 y 12 años. Y si yo esperaba 2, 3 años, no volvía al Uruguay. Y como creía que el futuro de nosotros como sujetos de cultura no estaba en México, no porque México no tenga un valor cultural, sino porque habíamos sido formados en este país y en este país teníamos que seguir desarrollándonos. Y entonces se elaboró ese regreso, ¿no? Un día llegó la decisión, mi contrato se terminaba a fin del 92, no, al fin del 96, y lo natural era que volviéramos, pero contra mi voluntad y dado por las circunstancias. El uruguayo ya no era el que yo había dejado 30 años antes. El uruguayo ya estaba, y producto de la dictadura seguramente, eso lo dirán mejor los sociólogos que yo puedo decir lo que yo siento, no soy un analista ni político ni un sociólogo, pero yo sentí que con la dictadura la gente se había metido para adentro, ya no les importaba nada lo que vos habías hecho afuera. El primer encuentro fue maravilloso, porque había un montón de gente de acá de Las Piedras esperando en el aeropuerto, esperándonos a nosotros, porque éramos los únicos que volvíamos ese día. Nos acompañaron, fue un amigo con un camión chico a traer todo el equipaje, porque el equipaje era una mudanza y teníamos ciertas franquicias para traer cosas. Y yo qué sé, traíamos valija, después unas cajas, después unas bolsas, después yo qué sé, lo que sea. Y se armó una pequeña caravana entre el aeropuerto y Las Piedras. Todo eso. Yo en lo personal me vine primero con los 3 hijos y porque teníamos una empresa allá y no se vendió a tiempo y mi marido aceptó que yo me viniera antes para que los niños empezaran el año escolar acá y él cuando vendiera se vino. Y para mí fue tan emotiva la sensación al regreso, porque desde que puse un pie en el aeropuerto y que estaba la familia y que estaban un montón de amigos, gente que hacía años que no veía, más amigos que se habían venido antes de México que también estaban, fue muy linda la primera sensación. Después nos vinimos directamente para acá, para Las Piedras. Los chicos enseguida empezaron a relacionarse con los niños del barrio, cosa que allá no sucedía. Esa sensación de tranquilidad, de ver que los niños podían salir solos, ellos mismos al principio sentían temor de hacerlo, luego se fueron dando cuenta que sí, que podían ir al club, que podían ir al almacén solos. O sea, esa tranquilidad de verlos libres sin tener que estarlos vigilando todo el tiempo, como sucedía en México, que los llevábamos a la escuela, los llevábamos a las actividades extraescolares, a todo. Y creo que lo fundamental fue la parte afectiva de todos, ¿no? Sentirnos muy rodeados y saber que todos esos amigos que habíamos dejado antes de irnos, te sentabas y conversabas como si hubieras tenido esa relación permanente. No sé, a mí me pareció eso, la parte humana es la que yo pongo por encima de todo, ¿no? Y me pareció formidable recuperar todo eso. Yo me había adaptado mucho al mundo, a vivir en el mundo, a la libertad que el mundo me daba. Conocimos muchos países, visitamos muchos países, la convivencia con esos pueblos mucho más, digamos, solidarios que el nuestro,
pueblos mucho más primitivos, si se quiere, desde el punto de vista educativo, pero con raíces culturales muy fuertes. Me refiero a África, me refiero a Nicaragua, sobre todo, donde nuestra adaptación había sido inmediata. Nosotros amamos todo lo que es la música de Mozambique, el arte. Esta casa está llena de objetos de arte de Mozambique y de Nicaragua, sobre todo, la música de Nicaragua, la poesía de Nicaragua. En Nicaragua, como dice el dicho popular, todos son poetas mientras no demuestren lo contrario. La danza folclórica, todo eso yo lo extrañé mucho. Llegué a un país en que todo era negativo. Entonces mi reencuentro fue muy triste con el Uruguay y sobre todo extrañando la libertad que yo tenía en los distintos países y con la facilidad que nosotros nos adaptamos a esos países. Para peor, cuando llegué al Uruguay no conseguía trabajo, mi carrera no era reconocida. Y ese rencor con el Uruguay continuó. Tan es así que a los 3 años de no conseguir trabajo en el Uruguay, y ya con 55 años arriba del lomo, volví a la universidad, hice la maestría de Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias, que la aprobé con mención especial de la mesa. Y a los 58 años me gradué del máster en Ciencias Ambientales y recién ahí este país me reconoció méritos. Todo lo que yo había hecho afuera no servía. Yo me debo considerar un privilegiado, porque yo me había ido siendo cooperativista de CRAM y seguía haciéndolo, entonces tuve trabajo al regreso. Salud Pública salió a los pocos días un aviso en la prensa que se presentaran aquellos que bla, 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 bla. Entonces me presenté, me recibió una comisión de 2 abogados y un dirigente de Federación de Funcionarios de Salud Pública, que yo lo conocía, que era un compañero de ahí del San Bois, que trabajaba en las calderas de San Bois, no me acuerdo qué hacía. Y bueno, entonces me empezaron a pedir los abogados documentación que acreditara. Bueno, yo tenía el nombramiento del concurso, tenía el aviso que salió en el diario del País del requerimiento, tenía todos los documentos renovados anualmente de los años que había estado en México. Y bueno, chau, a los semanas, una cosa así, me dijeron que fuera a trabajar. Y allí me reintegré al Maciel. Y después me quedaba en la universidad, que seguro, ahí hubo una situación que había cargos sin llenar, y yo qué sé, en la universidad les había importado muy poco, y a los 2-3 meses hubo un llamado para grado 3 de medicina, y interinos. Y nos presentamos una cantidad y entré. Después, al año, cuando terminó eso, hubo un llamado a titular y también entré. Bueno, pude reintegrarme laboralmente acá en Las Piedras, a la cooperativa. Pude reintegrarme a Salud Pública, donde culminé mi actuación hace 7 años como coordinador médico de la emergencia del Maciel. Y de facultad me retiré a los 65 años como grado 4. Es decir, que del punto de vista laboral, académico, todo eso, me considero un privilegiado. El aspecto político, yo llegué, me acuerdo que alguna gente no frente amplista me decía, ¿y a qué volviste?
¿Cómo a qué volví? Acá tenemos que hacer la revolución. Seguro. Estaba con los papeles un tantito atrasados. Y bueno, me presenté al partido a los 2 o 3 días y me encargaron de la tarea que tenía antes de irme, que era una tarea era en finanzas y era con gente no frente amplista ni del partido, es decir, con capas medias, lo cual exigía una cantidad de requisitos, uno de los cuales era una gran confianza, porque era gente que no quería aparecer, era gente que no quería compromisos, y bueno, y ahí me empecé a encontrar con enormes dificultades, porque seguro, yo venía con mi cabeza del 76, o del 75, o del 74, y la gente estaba con la cabeza, la gente de acá estaba con la cabeza del 85. Entonces tuve grandes dificultades para poder cumplir con mi tarea y tuve que dejar de hacerla. Cuando mis padres fueron a México de visita, mi hijo hizo en una piscina una carrera que estuvo unos 10 segundos por debajo de su tiempo habitual. Él intervenía en natación y bueno, y él recorría el barrio mostrando a sus abuelos, como diciendo, yo también tengo abuelos. Bueno, ¿qué se extraña? A ver, lo que hay que tener claro es que uno cuando sale del país, sale con una imagen del país que luego el propio país modifica. Cuando tú estás en el exterior tenés la fotografía, en el caso mío, del año 78. Y hay cosas que de repente se valoraban de acá que cuando volvimos ya no estaban. Pero bueno, naturalmente, lo que es la familia, los amigos, los proyectos comunes del punto de vista político, social, etcétera, eso se extrañaba. Sucedía una cosa interesante y es que cuando venían las vacaciones, todos los uruguayos iban hacia la costa, porque la visión del turismo uruguayo es muy costero y a uno le pasaba que de repente llegaba a lugares absolutamente recónditos de México y había uruguayos, si eran costeros, habían uruguayos. Yo vivía en un lugar mediterráneo que podía tener temblores de tierra, que tenía 6 meses de lluvia y 6 meses en que no llovía, que tenía un volcán de 6.000 metros cercano, que era 2.600 metros de altura. Pero bueno, yo creo que un poco uno tiene que, como decíamos en tema de integración, también tiene que integrarse al medio físico, natural en el cual te toca intervenir. Yo consideraba que el Uruguay sí, el uruguayo era auténtico, el uruguayo era amistoso, amigable, y bueno, y con esa expectativa volví y me encontré con que el uruguayo, que yo había cambiado mucho y que el uruguayo también, el uruguayo que no les interesaba lo que yo había hecho, o lo que habíamos hecho, o lo que habíamos vivido, o lo que es el mundo exterior, para no hacerlo tan personal.
lo que es el mundo exterior, no le importa, estaba metido en su Peñarol Nacional, los blancos, los colorados, el frente, estaba metido en ese mundito. Y a nadie le preguntó cuál había sido mi inserción social, nadie me preguntó, a nadie le interesó cuál había sido mi inserción social y laboral en esos países tan subdesarrollados y donde uno cree haber contribuido y aprendido también a la vez. Extraño que es un país con una riqueza enorme del punto de vista histórico y cultural, y con una cultura propia que es envidiable. Es una envidia sana, pero que es para envidiarse. Nosotros disfrutábamos muchísimo de todo lo que es lo arqueológico, lo histórico de México. Poco antes de venirnos nosotros, se produjo el hallazgo de los primeros elementos que llevaron a reconocer y a instalar lo que es el Templo Mayor, que es el último gran hallazgo arqueológico, que lo hicieron merced a derribar no sé cuántas manzanas de edificios históricos que si acá los tuviéramos nos consideramos privilegiados. Mira, yo volví 2 veces a México y la primera vez que volví me pareció como que no había estado. Es decir, vi un montón de cosas que no las había visto en los años que viví allá. Con lo cual, pensando, me doy cuenta que realmente yo estaba ahí, pero no había querido disfrutar de todo eso. No había visto un montón de cosas que después las disfruté montones. Las 2 veces que fui disfruté mucho de poder ver lugares en los que había estado, pero que no los había apreciado. Me parece que en esa reticencia que tenía, para que te hagas una idea, estuvimos 9 años y nos mudamos 11 veces. O sea, yo no quería ni permanecer en un barrio para no generar vínculos. Y inventaba cualquier historia para poderme ir de donde estaba cuando veía que me iba asentando, ¿viste? Entonces, cuando regresé, tenía 2 amigas mexicanas, nada más. Una ya es fallecida, la otra, las 2 veces que fui la fui a ver y ya ha estado acá también. Nos hablamos por teléfono, mantenemos una comunicación bastante fluida para la distancia, pero no dejé afectos en México, salvo los uruguayos que se quedaron, que con varios de ellos mantengo también un vínculo por carta, cuando vienen nos vemos, cuando yo he ido los veo, pero si me decís si extraño algo, el hecho de que no me haya incorporado socialmente no implica que no me haya consustanciado con toda esa realidad, ¿no? Y de alguna manera también siento, porque tengo un hijo mexicano que también de alguna manera él reivindica esa parte de su historia, a mí hay cosas que me unen a México y que si yo elijo un lugar donde viajar voluntariamente, por alguna razón viajo a México, porque algo me ata. Pero no son, ¿cómo te voy a decir? No son cosas demasiado tangibles. Digo, no te puedo decir me ata tal cosa. No, yo siento un vínculo. Y siento que dejé una parte de mi vida allá, que ahí hubo un antes y un después de todo eso. Yo creo que para nosotros la experiencia mexicana fue altamente positiva, sin duda nos enriqueció, te da un toque, si tú quieres, de universalidad que es fundamental, es decir, es importante tener raíces, pero también es importante ser ciudadano del mundo y poder analizar muchas cosas con un sentido amplio, ¿verdad? No solo desde la comarca, ¿no? Yo creo que la experiencia fue muy positiva.
Si lo comparo con el Uruguay, creo que fue también muy positivo todo el proceso desde el 85. Nosotros llegamos acá en julio del 85. Hasta ahora yo creo que ha sido realmente una experiencia muy creativa y muy interesante, ¿no? Distinta. Ahora, si tú me dices, bueno, y si te dan a elegir, no, si me dan a elegir, con todo lo que aprecio los dos lugares, me quedo por acá, ¿no? Porque, bueno, uno tiene un punto de partida. Ahora, lo que uno no sabe es, de alguna forma, cuánto daño le hizo a los hijos. Porque, claro, por más que uno razona solidariamente, toma decisiones que, bueno, cuestan un poco. Yo creo que en algunos casos en el tema de los hijos hubo dificultad para readaptarse, ¿no? Extrañaba la libertad que tenía fuera de este país, la posibilidad de ir a otro país, insertarme inmediatamente, tanto a trabajar como integrarme en la vida social o en la vida cultural. A mí me costó mucho eso y por eso yo sufrí mucho y a eso se le sumó que yo no conseguía trabajo, estuve 3 años sin conseguir trabajo, mi carrera como funcionario internacional, como agrónomo internacional no interesaba a nadie, probablemente pesaran también mis antecedentes políticos y por eso nadie me daba pelota. Al punto de que me metí en la Facultad de Ciencias, hice un máster, maestría en Ciencias Ambientales, me fue muy bien y gracias a eso, y creo que solo gracias a eso yo empecé a conseguir trabajo, primero como director de proyecto de cooperativismo CUDECOP, proyecto ambiental, y ya después con el triunfo del Frente, que eso fue la mayor emoción y lo que me amigó con el Uruguay. Fui designado como director nacional en el proyecto Producción Responsable, un proyecto de apoyo a pequeños productores familiares para el manejo y la conservación de sus recursos naturales. Así que, bueno, ahí empecé yo, no mi enamoramiento, porque yo no estoy enamorado del Uruguay, como si estoy de otros países, pero bueno, ahí ya empecé a extrañar menos, sin evitar que extraño a mis amigos, estoy en contacto con mis amigos, sobre todo de Mozambique y de Nicaragua y con algunos de Costa Rica. Comparando. Y bueno, tiene cosas que son comparables y cosas que no son comparables. Es decir, yo pude hacer allá amigos como tengo acá. Es decir, no muchos, pero pude hacerlo. Son, creo que, del punto de vista solidario, más solidarios que nosotros. Creo que son más abiertos en ciertos aspectos. El indígena, porque seguro, el indígena es algo que nosotros no tenemos incorporado. El indígena es un individuo muy rico porque es depositario de valores culturales propios y de una historia propia que para nosotros no existía, porque nunca habíamos salido de acá, o cuando salíamos de acá salíamos a Europa. Entonces no conocíamos. Gente maravillosa porque conserva su lengua nativa. Cuando uno va a Yucatán y oye hablar en maya y se da vuelta y hablan con uno en castellano, es increíble. Y son muy afables, son muy solidarios, son... En cambio, el individuo de la ciudad
es más parecido a nosotros en cuanto a que tiene más malicia, que tiene más, más cosas no tan santas. De alguna manera queda claro que mi lugar está acá, ¿no? Ahora, también pienso en un montón en un montón de facilidades, quizás entre comillas, que tenía México. Yo siento, por ejemplo, que en la parte de estudios quizás o la variedad, digamos, en esa oferta para los jóvenes, me parece que hay mucho más en México. Y quizás esa parte, ¿viste?, acá no sea tan importante. Pero a la hora de que nosotros decidíamos venirnos, una de las cosas fundamentales era la parte de formación de los gurises, y me parece que acá es un ambiente más sano. Los hechos de violencia que se están viendo acá son pero absolutamente de risa al lado de lo que se vivía allá en México, y que iba, o sea, uno veía que iba cada vez peor, y de hecho ahora se ven cosas que son tremendas, ¿no? Y bueno, y uno siente que ya en aquella época los niños no tenían libertad de movimiento, había que trasladarse con ellos a todos lados, porque el tema de secuestros de niños para extorsionar a los padres, o para tráfico de órganos, o para cantidad de cosas, era cotidiano. Entonces uno siente que la libertad tiene un valor fundamental. Yo se lo doy, mi marido también se lo daba, y el hecho de poder criar a los niños acá en un ambiente más sano nos pareció que era fundamental. Y a la hora de decir cuál de los dos países, y sí, yo quiero mucho México, pero mi lugar es este. Y de hecho, los dos varones se fueron por no tener raíces, pero la más chica nació acá, vivió acá siempre, pero la mayor, que fue la que nació cuando estábamos en la embajada y que hizo toda su infancia allá, nunca se quiso ir del país tampoco. O sea, ella siente que también esto es lo suyo.